Alberto Pérez Dayán, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También contamos con la presencia de la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, Directora de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También agradecemos la presencia del doctor Rutilio Escandón Cadenas, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas. También agradecemos la presencia del maestro Carlos Eugenio Ruiz Hernández, Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Así también la presencia de la doctora Indra Ruth Toledo Coutinho, Secretaria General del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas. Agradecemos también la presencia del doctor Carlos Natarén Nandayapa, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Asimismo, también contamos con la presencia del doctor Leonel Alejandro Armenta López, Director de la Casa de la Cultura Jurídica, Ministra Gloria León Orantes, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A toda la comunidad jurídica, universitaria y público en general, sean todos ustedes bienvenidos esta tarde. A continuación, le cedo la palabra a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, Directora de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy buenas tardes, queridos paisanos. Me da mucho gusto estar hoy aquí, particularmente por la compañía del ministro Alberto Pérez Dayán, que aceptó la invitación que la Universidad Autónoma de Chiapas y la Casa de la Cultura Jurídica le hicieron para venir a hablar de un personaje muy importante en la historia de México, que fue Mariano Otero. Mariano Otero nació un 4 de febrero de 1817. Un 4 de febrero de 1817, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por instrucciones del ministro presidente Luis María Aguilar Morales, se organizó con la dirección del ministro Pérez Dayán el bicentenario, con todo un año de conmemoración en homenaje a Mariano Otero. Esto inició con un evento en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, y va a culminar en Guadalajara en la Feria Internacional del Libro. Hemos tenido el pretexto, varios investigadores del área de derechos humanos de la Corte, de conocer muchísimo más a un personaje como Otero, que desafortunadamente se había quedado solo en su faceta de jurista y casi con el voto particular y la fórmula Otero. Encontramos, curiosamente, que hacía ya muchísimas décadas que el personaje ya no había sido ni revisado ni tocado. El estudio más importante sobre Otero en el siglo XX lo hizo Jesús Reyes Heroles, y por esa razón la Suprema Corte de Justicia va a reeditar ese estudio de don Jesús y va a ser parte de una de las obras que vamos a presentar en la Feria Internacional del Libro. Encontramos también otro libro que se había escrito por los años 30 del siglo XX, de Federico Gagiola, que no había sido ya reeditado. La familia nos cedió ya los derechos y también vamos a darlo a conocer. Y también decidimos que invitar a estudiosos, politólogos, economistas, diplomáticos contemporáneos, para que volvieran a revisar distintas facetas de Mariano Otero. Y de esa manera también vamos a tener la colaboración muy importante de Jesús Silva Herzog Márquez, del actual subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a tener aportaciones del
Colegio de Abogados para que nos hable de cómo era la abogacía en tiempo de Otero. Vamos a tener también un estudio muy importante de un magistrado que ahorita está en Culiacán, que hizo un estudio comparativo entre Maquiavelo y Otero, algo que no se había imaginado antes, porque empezamos a buscar qué había atrás de Otero, qué leía, por qué tan adelantado a su tiempo, dónde estuvo la clave de su genialidad. Y dentro de las cosas que encontramos es que la propia idea del juicio de amparo, él la trata de imaginar estando preso injustamente en la época de Santana, y él dice tiene que haber un mecanismo que defienda contra las arbitrariedades, y empieza a generar la idea del juicio de amparo. A Otero le tocó estar en 2 intentos de constituyente, y tiene algo también muy importante, que es todo el proceso de repatriación de los mexicanos, que después de que perdimos Texas y el resto después, porque primero perdimos Texas y después Arizona, Nuevo México, la Alta California y el resto, en ese momento a Otero lo nombran ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, y le toca hacer todo un programa de regreso de los mexicanos. Cuando nos muestran esa parte tan dolorosa de la historia de México, nosotros damos por sentado que perdimos el territorio con todo y gente, pero no, casi 10,000 mexicanos quisieron regresar en ese momento, y Otero se encargó de hacer toda la repatriación de una manera muy interesante. Les digo todo esto porque hoy la ponencia del ministro Pérez Dayán va a estar centrada en una de las facetas de Otero, pero la idea es, lo estaba platicando ahorita con el doctor Natarén, que sigamos teniendo eventos aquí en Chiapas en donde sigamos mostrando la riqueza que hemos encontrado, porque nos fuimos a fuentes originales. De nuevo, el Archivo General de la Nación nos permitió ver qué tenían de Otero. El archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el archivo del gobierno de Jalisco, los archivos que tiene la Ciudad de México en relación a una faceta de Otero, porque también fue regente de la Ciudad de México en un tiempo muy corto. Y en medio de todo decidimos celebrar, conmemorar este bicentenario del natalicio de Otero, rescatando a un personaje que, a pesar de que vivió solo 33 años, aportó a México una gran cantidad de cuestiones que trascienden realmente a su época. Por eso le llamamos Otero, visionario de la República. Quiero dar ahora esta pequeña introducción. Le voy a dar la palabra al ministro Pérez Dayán para que haga su ponencia y su presentación, y de nuevo al final voy a cerrar con algunas conclusiones. Agradezco de nuevo la hospitalidad de la Universidad Autónoma de Chiapas. Sabemos que la universidad es un espacio idóneo para la difusión de los trabajos académicos que realizamos en la Suprema Corte, y así que después de reiterar ese agradecimiento, le doy la palabra al ministro Alberto Pérez Dayán. Muchas gracias, Leti, orgullosa chapaneca, señor rector, presidente, señora secretaria general, señores directores. Agradezco infinitamente la oportunidad que me dan en esta importante universidad, Casa de la Cultura, y a nuestra propia institución, que a través de sus Casas de la Cultura ha tomado la responsabilidad de difundir el pensamiento, vida, obra y aportaciones que a la República hizo Mariano Otero. Evidentemente me siento más contento aún, pues el clima nos ha tratado muy bien. Precisamente en el momento en que llegué fue la primera expresión que tuve. El cielo está azul, abierto. Y es que, como ustedes sabrán, desde hace 3 días venimos siendo informados de la existencia de la tormenta tropical, y si cruzaba la península, y si bajaba a Veracruz, si
entraba hacia Tamaulipas, o quizá llegaba hasta la ciudad, y esto también podría ramificar hasta Oaxaca y Chiapas, por lo menos en la mañana. Se confirmó todo lo que siempre he creído de los pronosticadores del tiempo, se equivocan. Debieran dar el pronóstico del día anterior, creo que eso les ayudaría. Y cuando comenté que iba a pasar por Veracruz, tuve el recuerdo aquel de una cuestión que yo no sé si es realmente una anécdota, pero me atrevo a contarla aquí. Antes que otra cosa, yo veo en el público personas muy jóvenes, pero recuerden por lo menos uno de los personajes a los que me voy a referir. Y es que tiene que ver precisamente con Veracruz, pues el bello del estado de Veracruz, tanto como Chiapas, a veces se complica por su clima. Y es que en la Ciudad de México somos recurrentes que cuando las cosas no están bien en materia de clima decimos que hay algún norte en Veracruz. Y es cierto, estamos tan cerca que un mal tiempo en Veracruz nos acarrea también dificultades climatológicas. Pero el que ha visitado Veracruz sabe que puede tener un día esplendoroso como el que tenemos hoy. Y en 20 minutos eso cambia, y es que le dicen que entró el norte y entró el norte. El norte cambia las cosas, empieza a llover y es el viento. Y esto me llevó a recordar cuando sumo las palabras clima, norte y Veracruz a una historia que quiero comentarles. En los años 60, del 64 al 70, gobernó este país Gustavo Díaz Ordaz. Decía yo, hay una gran cantidad de jóvenes, supongo lo recordarán el nombre, probablemente la figura, pero sobre el presidente Díaz Ordaz se tejen infinidad de historias, entre otras, uno de los recuerdos probablemente más lamentables de la historia moderna de México, el tema de 1968. Y a propósito de él, hay quienes le dicen pues, que fue el salvador de la patria, otros que le dicen que fue un traidor, un asesino. Lo cierto es que se radicalizan las posiciones, probablemente todas tengan algo de razón, no lo puedo yo asegurar, pero creo que la única manera de lograr que tanto quienes piensan de una forma como los que piensan de la otra se pongan de acuerdo, que no es imposible, es una sola. ¿Y cuál es esa? Pues que era un hombre muy feo. Sí, feo, horrible. En eso, quienes piensen de una forma o quienes piensen de la otra coinciden. Puede ser un gran estadista, pero eso sí era horrible. Puede ser un represor, sí, pero horrible. Ahí coincide. Él era poblano. Y como ustedes saben, normalmente la zona fronteriza genera dificultades muy fuertes y con Veracruz son reales. El veracruzano normalmente no puede ver a los hermanos poblanos y los hermanos poblanos no pueden ver a los hermanos veracruzanos, entonces el pique es verdaderamente fuerte. Y se cuenta que en una visita de las que los presidentes de la República hacen a las entidades federativas para inaugurar obras y todo aquello que siempre se presenta en su camino, pues el gobernador de apellido López Arias, veracruzano, no sentía gran simpatía por un presidente poblano. Ni un presidente poblano sentía gran simpatía por un gobernador veracruzano. Seguramente en esa reunión, durante el trayecto que tenían, no había mucho que platicar, pero casualmente entró un norte. Y es cuando entonces el gobernador López Arias le dice al presidente Gustavo Díaz Ordaz: oiga, señor presidente, ¿ya vio usted qué horribles están los días? Y dice: igualitos que los López, ¿eh? Quien oyó eso, dicen que el gobernador de Veracruz, pues por la manera de hablar, no dijo horribles, dijo una cosa más fuerte. Pero evidentemente una casa tan digna como lo es la Universidad de Chiapas, no me atrevo a decir que dijo, pero estaba complicado. Bueno, solo era el tema, pues indefectiblemente que escucho clima, Veracruz, norte, me acuerdo de esta anécdota que quise compartir.
compartir con ustedes. Quienes no hayan visto al presidente Díaz Ordaz pueden hoy utilizar sus sistemas de internet y rápidamente confirmarán que está precisamente con todos. Esto es, era un hombre feo que además se burlaba a sí mismo de su físico. Pues bueno, ya la doctora Bonifaz expresó en líneas muy generales la intención de la Suprema Corte de presentar al conocimiento de todos, de manera más profunda, más general, más amplia, más didáctica, todo el conjunto de aportaciones de un hombre como Mariano Tebas. Y aunque siempre la prudencia y la, ¿cómo les podría decir?, de la doctora Bonifaz, su modestia, dijo que esto efectivamente fue autorizado por el presidente y encargado a mí. Si esto fuera una película de todo lo que estamos haciendo y en la parte final vinieran los créditos, verían ustedes que diría guión original, doctora Bonifaz, dirección general, doctora Bonifaz, producción general, doctora Bonifaz, y así, y hasta el final apareceríamos el presidente y yo. Que me acerque más el micrófono y que les cuente la historia de nuevo. No es cierto. Perdón para los que no la escucharon, los que la escucharon, que se las puedan después contar, por favor, se las cuentan con la palabra correcta. Es en este entorno precisamente en el que hoy la Suprema Corte busca recuperar y traer a la memoria de todos la obra tan sorprendentemente completa de un hombre al que le queda corta la expresión visionario de la República, un federalista, un hombre de Estado que vivió, como lo dijo aquí la doctora, 33 años. Y si ustedes revisan que además de tener 6 hijos, hizo tantas aportaciones a nuestra historia patria, piensa uno entonces que el tiempo se aprovechaba definitivamente. El conjunto de actividades lleva desde luego una memoria escrita. E invitaré a todos ustedes que en la primera oportunidad que tengan, una vez que las obras estén ya publicadas, puedan tener acceso a ellas, pues concentran los 2 estudios más importantes que durante el siglo XX se hicieron sobre la vida de Otero. Ya uno de ellos fue aquí referido, el de Jesús Reyes Herodes, pero también el de Jorge Agiola. Y se complementan con alguna otra serie de estudios de muchos otros autores muy reconocidos que identifican en su pensamiento, en su momento de vida y en las circunstancias que enfrentó algunos pasajes que actualmente nos están ocurriendo. Uno de ellos, que trato de describir en la presentación del libro, era su opinión sobre el tema de la anexión por parte de los norteamericanos de la zona norte de nuestra república. Pues en palabras de Otero, como senador y además como aquel que tuvo que participar en la celebración del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde se cedía el territorio de Texas, la sorpresa que se llevaron es que no solo era Texas, sino muchos otros territorios no convenidos originalmente. Y él sostenía que, dada la circunstancia que enfrentaba en ese momento el país vecino, en donde los estados del norte antiesclavistas peleaban con los del sur, en donde esto necesariamente tendría que culminar con el triunfo de las fuerzas del norte, era conveniente resistir y dar batalla contra los norteamericanos, a efecto de que no nos privaran del resto de los territorios que se habían incorporado en el tratado sin consentimiento de la nación mexicana. Pues había que tarde o temprano mantener 2 guerras, en el sur y en el norte, con sus propios ciudadanos. Les debilitaría y prevalecería la idea de quienes ocupaban el norte de que no se tomara 1 centímetro más de territorio mexicano. En esta alegoría, Enrique Krause comenta que
Esto lo decía por lo menos en febrero, marzo, cuando teníamos alguna incertidumbre de lo que sucedería con el gobierno de los Estados Unidos. O sea, esa misma lección de Otero tendríamos que recuperarla y dar la batalla directamente. No permitir ningún tipo de opresión. Por lo menos él hizo este juego muy interesante. Hoy parece que la amenaza, si bien no se olvida, pero se diluye. Sin embargo, hay muchos de los estudios que nos representan a un Otero traído a la realidad, y uno luego sorprendentemente advierte no solo la vigencia de sus ideas expresadas hace 170 años, sino adicionalmente que las soluciones que ha dado en muchos de los casos, hoy teniéndolas a la mano, no las hemos ocupado. Dentro de todos los temas que Otero escudriñó, que ya fueron aquí de alguna manera tratados, pues primero se le asocia con el juicio de amparo, y es que toma las ideas de Manuel Crescencio García Rejón, expresadas para la Constitución de Yucatán, que a su vez fueron tomadas por Alexis de Tocqueville, que las descubrió del sistema norteamericano, para llevarlas a la Constitución Federal, y es ahí a donde generalmente se asocia el trabajo de Otero en favor de la República. Mas si ustedes revisan su inmenso trabajo, tuvo aportaciones a la política, a la economía, a la sociología, a la administración pública, a las relaciones internacionales y muy en lo particular en sus funciones de canciller como ministro del Interior y del Exterior. ¿Qué enfrentó Otero en su momento? Pues la verdad es que después de nuestra guerra de independencia, y aún declarada ya esta, la primera mitad del siglo XIX para nuestro país no era nada halagadora. ¿Qué teníamos? Pues el país se debatía entre una crisis en la forma de gobierno. No teníamos claro qué tipo de gobierno era el que nos convenía. Pasamos de un federalismo a un centralismo, regresamos a un federalismo, volvimos a un centralismo y terminamos en un federalismo. No había un poder político estable, no había poderes públicos constituidos, no había administración organizada, nuestra hacienda pública estaba quebrada, no teníamos un ejército formado, tampoco era profesional, era un país mayoritariamente rural, una clase media muy reducida, no teníamos industria, escaso comercio, economía en ruinas, inmerso en convencionalismos y atavismos monárquicos y costumbres muy poco alentadoras como para augurar un futuro comunista. Eso era lo que él tenía enfrente y estaba convencido de que las aportaciones de esta nueva nación podrían hacernos una patria sólida y con un gran futuro. Si a ustedes les suman las propias tensiones internas entre el liberalismo y el conservadurismo, ya lo había dicho, el federalismo y el centralismo, la república o la monarquía, y si teníamos en cuenta las constantes traiciones sazonadas y la amenaza de invasión que teníamos enfrente, pues el panorama político era muy poco propicio para poder expresar una idea de nación robusta y completa que pudiera darnos un resultado como el que finalmente Otero imaginaba. Dice él que llegó a pensar que eran tan polarizadas las posiciones que cada quien tenía entre republicanos y monárquicos, entre centralistas y federalistas, que cada uno de estos bandos prefería que nos invadieran y nos conquistaran nuevamente a que ganara el contrario. Esto deja mucho que desear en el patriotismo. ¿Qué materias abordó? Desde luego, les comenté las políticas, las económicas, entró a la filosofía y a través de un modelo matemático hasta escudriñó en un tema del sistema penitenciario. Increíble, pero hasta en ese tuvo que escribió cientos de ensayos, muchísimos artículos en periódicos, iniciativas de ley, votos legislativos, discursos políticos, narrativa breve, muchas cartas, hasta poesía se dio tiempo de hacer. Participó activamente en círculos intelectuales y movimientos políticos, pero lo más importante es que fue el elemento más destacado e influyente de dos congresos constituyentes que, si bien no dieron lugar inmediatamente a una constitución, fueron precisamente la base para otra, 10 años después, la de 1857. Se opuso fervientemente a Santana, esto le costó la
libertad y mantuvo, como ya aquí lo dijeron, una importante actividad para repatriar a todos aquellos nacionales que, habiendo sido ahora incorporados a otro país, querían regresar a México. Este es el entorno que lo rodeaba. ¿Y de qué les hablaré a ustedes? Les hablaré de uno de los conceptos que él desarrolló y que 150 años después se recuperaron para poder cambiar nuestro concepto de representación nacional en los congresos. La representación política para Otero siempre fue una de las principales armas en sus discursos. Él tenía muy claro que las sociedades, entre más grandes, se vuelven más complejas y representan retos de representación mucho más difíciles de atender. Desde luego, él suponía que mucho de esto participaría en la idea de la pluralidad y en la diferencia de ideas, y esto a su vez tendría que ser el reflejo de una ciudadanía que quería las mejores decisiones independientemente de cuáles fueran las posturas políticas de sus gobernantes. Quería resultados. Pero para poder llegar a ello, estando perfectamente entendido que la toma de decisiones directas por parte de la ciudadanía era imposible y que a partir de ideas de democracia los representantes populares las llevaban a las leyes y estas a su vez nos daban el entorno de seguridad jurídica necesaria para desarrollar todas las materias en las que el hombre tiene oportunidad de expresar su creatividad, sus sentimientos o cualquier otra expresión de su intelecto. Imaginaba siempre que los congresos representarían, bajo esta perspectiva, las ideas de todos los ciudadanos y traerían como consecuencia actos de autoridad, en lo particular leyes, que recogieran el pensamiento de todos y a partir de ellas se organizara funcionalmente a la sociedad. Si la representación política entonces supone para el propio Otero la única forma de poder desarrollar democráticamente a un país, imaginaba congresos que fueran exactamente el dibujo de la sociedad como ésta estaba estructurada. Esto es, participaba de la idea de que la sociedad tiene ideas diferentes y que éstas deben ser expresadas por sus representantes con ideas diferentes, y la suma de estas ideas diferentes traer resultados más completos que pudieran ser el reflejo de todas las comunidades y de todas los estratos de la sociedad. Evidentemente este tipo de ideas, por lo menos para la época, no eran muy desarrolladas, aun cuando las democracias de tiempo reconocían la posibilidad de que los ciudadanos eligieran a sus gobernantes. La composición de los congresos no reflejaba de manera directa y en la proporción adecuada el pensamiento de la población. Generalmente se recurría a determinados criterios, en algunos casos territoriales, en algunos casos poblacionales, y a través de elecciones que ya era un gran avance, elegir a los representantes que hablaran por nosotros ante las asambleas y a partir de ello tomar las decisiones más importantes para la República. Bajo esta perspectiva, Otero entonces diseña todo un sistema que se recoge mucho tiempo después por Jesús Reyes Heroles, quien es el que más estudia sus ideas. Y no es sino hasta 1977 que nuestro país toma la idea de representación proporcional para poder llevar al Congreso un dibujo exacto de las tendencias de la sociedad y todas las minorías que tenga esta, a su vez, cuenten con una representación, una voz que pueda ser escuchada en la toma de las decisiones legislativas. Trataré de hacer una
una recuperación de lo que en materia de representación nacional tuvo Otero a la vista a partir de las constituciones que rigieron durante el tiempo en que él vivió, para que ustedes alcancen a comprender exactamente por dónde él quería influir en este sistema de representación nacional. ¿Cuál fue el fracaso de esto? Y finalmente, ¿cómo es que al final, cómo es que después de tanto tiempo viene y se recoge esta idea? Luego de nuestra independencia, de la declaración de nuestra independencia, se aprueba la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz en nuestra historia constitucional juega un papel fundamental, pues cambia la idea, a pesar de estar sometidos a una monarquía, para darnos a entender, para saber que hoy la Constitución suponía que la representación y que la fuerza de un Estado, del Estado aun cuando monárquico, radicaba, como lo decía la propia Constitución, en la nación española, en cualquiera de los dos hemisferios. Esto es, reconocía los territorios españoles en América y a partir de ello consideraba la soberanía de la nación española radica precisamente en el pueblo que está tanto en Europa como en América. Esto es, desconocía la potestad absolutista del rey para entregársela así a ese concepto, la nación española. Y pensaba entonces en que la nación española tenía que estar debidamente representada en las Cortes a través de los diputados nombrados por los ciudadanos. México tuvo entonces representantes ante Cádiz y son estos quienes luego participan y dan las ideas más importantes para la Constitución de 1824. En 1824, la Asamblea Constituyente aprueba la nueva forma de organizar nuestro país, si bien a partir de las funciones fundamentales de la Constitución de Cádiz, pero ya llevadas al contexto propio de nuestra propia cultura, de una nación independiente, y piensa en la representación nacional entregada a dos cámaras. Dos cámaras, la de diputados, en donde por un criterio estrictamente poblacional decía por cada 80,000 personas debe haber un diputado. Estos se determinarán sobre la base de censos que se practiquen cada 10 años. Y los senadores tendrán que ser 2 por estado, elegidos por sus legislaturas locales, permitiendo que cada uno de los estados así creados en un sistema federal pudiera elegir a los senadores y estos, como auténticos representantes de cada entidad federativa, compusieran con la otra cámara el Congreso de la Unión y de ahí se derivaran las leyes. El criterio es estrictamente poblacional, por cada 80,000 un diputado. Así se conformaba la representación nacional y decían, se hacen elecciones y por cada 80,000 tendremos a uno de ellos que se conformará en un Congreso que junto con los senadores dictarán las normas de la República. Se piensa y siempre se ha tratado de demostrar que la idea de 2 senadores participaba de una cuestión que hasta ustedes me lo pueden estimar primitiva. Si son una especie de representantes de cada entidad federativa que a su vez firmó un pacto federal que se debe respetar, pues es la suma de todos la que hace una federación a la que le llaman México, entre otros, por ejemplo, Chiapas, por así decirlo. ¿Por qué 2? Y decían, tienen que ser 2, porque mientras uno viaja, el otro se queda a oír lo que pasa. Si solo hay uno y viene a consultar, le pueden ganar. Entonces es mejor que se quede uno y que se oponga a lo que crea que pueda ser contrario al Estado que representa. Claro, entendemos, no sé cuánto sería en 1824 hasta la Ciudad de México, supongo unos 4 días, 5 días. Y 4 o 5 días las cosas podrían cambiar, eso nada más de ida, ahora de regreso, pues olvídense. Sinceramente creo que esta es la razón por la que se utilizó la idea de que se tuvieran 2 senadores, la posibilidad de cada uno de ellos de venir, explicar, tomar conocimiento con la legislatura, si era conveniente o no aprobar algo, regresar y decir, dicen que no. Podría también suceder en momentos de tanto
de tanta complicación y cambio que para cuando regresara pues ya no había Congreso, ya se había regresado Santana y luego eso eran las dificultades de la Constitución de 24 resultó en su aplicación sumamente compleja. El Estado nunca alcanzó a consolidarse como una nación independiente. Las propias guerras europeas le complicaron mucho la operatividad. Y a propósito de esa debilidad es que se piensa en que si todo se está decidiendo en el centro, las ideas centralistas vencen a las ideas federalistas, y es así que en 1836 cambia nuestro sistema, los estados se vuelven departamentos y la representación nacional se conserva porque tenemos de todos modos la fórmula de la democracia. Pero algunas de las cosas se modifican. Ya no eran 80,000 personas por diputado, ahora serían 150,000. El sistema de la designación de los senadores era medio compleja. La Cámara de Diputados proponía 24, la Junta de Ministros del Ejecutivo 24 y la Suprema Corte proponía 24. De los 72 se enviaban a las juntas departamentales y estos en elección directa tomaban a 24 para que fueran los diputados. Para ser los senadores, perdón, para ser diputado, aquel ciudadano lo podría hacer si demostraba tener una renta anual de por lo menos 100 pesos, no cualquiera. Solo un diputado que tuviera dinero. Para la senaduría podría tener el cargo quien pudiera demostrar 250 pesos de renta mensual. Esto evidentemente representaba para Otero algo inadmisible. La representación nacional, como la concebía, no podía estar supeditada a un tema de rentas anuales, pero el centralismo así lo determinó. Con tiempo más adelante cambiaron los costos, pues también los precios se modificaron y para ser diputado se requería 1,500 pesos de capital anual y para ser senador 2,500. ¿Qué decía Otero? Todavía esto hizo un sistema menos representativo de las clases sociales y de las diversas ideologías de la época. Esto se convierte en un verdadero mercado. La Constitución subió, bajó, se volvió federal, regresó al centralismo. Levantamientos en 1841 llevaron a pensar en un Congreso Constituyente y es 1842 el que marca un determinado cambio con la intención de hacer diferentes cosas. Sin embargo, a pesar de las ideas de Otero en el Congreso Constituyente de 1842, no logran tener la mayoría necesaria, es disuelto el Congreso y las cosas regresan al centralismo. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Qué propusieron para efecto de la representación nacional? Las ideas o propuestas fundamentales que tuvo Otero en 1842 eran restar al Ejecutivo, Santana entonces, la facultad absoluta de disponer del ejército. Dijo, debemos separar al clero de la influencia política, dar a cada departamento facultades para organizar su gobierno interior, repartir mejor el territorio, afianzar las garantías individuales, primera vez que se maneja este concepto a nivel federal, y concentrar el poder en la clase media, decía él, miren nomás qué coloquial. Debemos concentrar el poder en la clase media para evitar los males de lo alto y de lo bajo, que entre nosotros es pésimo. Bueno, a lo mejor también traía sus propias concepciones personales de lo alto y de lo bajo, pero bueno, para él entonces era pésimo. La principal aportación en el tema de la representación nacional, en donde ya Otero apunta su interés porque los congresos fueran una representación exacta de lo que la sociedad era, se traduce en este párrafo que les voy a leer como voto particular formulado en 1842. Decía él, el Congreso verá en nuestros trabajos nuestro deseo de asegurar en el poder electoral, origen y fuente de todos los poderes,
la más amplia libertad combinada con la conservación inalterable del orden, así como nuestros conatos para organizar su ejercicio bajo el único sistema con que en nuestro concepto se consigue que todos los intereses y todas las opiniones sean representadas en la misma proporción en que existe en la sociedad. Él ya entendía que la fórmula de la democracia, independientemente de que pudiera ser la mejor forma de acceder al poder, bajo la perspectiva en que se dividía para su elección, no representaba a las clases minoritarias, pues a partir de los ejercicios que ahí se daban, imaginemos dos partidos políticos que se disputan diversos escaños en un congreso. Uno de ellos obtiene la victoria, si dividimos por lo menos a traerlo a tiempo actual, 300 distritos, gana 286, y de los restantes 14 se los gana la otra parte. Hoy pudiéramos decir que tenemos una fórmula democrática. La ciudadanía salió, votó y eligió a su candidato. Sin embargo, es posible que un partido hegemónico haya colocado a 286 y el otro 14. Esto nos representaría en aproximación un 4% de un partido y un 96% de otro. Si analizamos la votación con la que llegaron cada uno de esos diputados, podríamos advertir que quizá el reflejo exacto del pensamiento de la población sería que 60 piensan como piensa un partido y 40 del otro. Eso quiere decir que no hay una identidad entre lo que la ciudadanía piensa y lo que está representado en la Cámara. Pues en la Cámara tenemos el 96% de los que piensan en azul y 4 de los que piensan en rojo, aunque en la sociedad hay un 60% de los que piensan en azul y un 40% de los que piensan en rojo. Estas son las ideas básicas en las que Otero supone que tenemos que encontrar un sistema que nos permita hacer llegar a la Cámara un número exacto, reflejo de la sociedad, para que ahí haya un 60% de los que piensan de una manera y un 40% de los demás. Esta es, digamos, la primera luz que se encuentra en el pensamiento de Otero, en donde él dice: todas las ideas, ideologías, todas las fuerzas tienen que estar representadas de algún modo en las cámaras, entendiendo a los congresos como la fuerza representativa más importante de la sociedad. Más adelante, ya para 1847, repite algunas de las ideas que se habían plasmado en el voto de 42. Y dice: la representación no es buena, ni lo será hasta en tanto sea imagen de la sociedad. Y vuelvo a citarlo textualmente: pues todo lo que yo les explique es poco frente a lo que él sabía escribir. Se ha creído que la voluntad de la mayoría, decía, es soberana y que no tenía respeto de la minoría ni de ninguno de sus deberes. Hoy se sabe, como un principio en concurso de legislación que se repite con frecuencia, que es necesario respetar a las minorías. Las cortes españolas, los parlamentos franceses, llamaban a la nación a ser representada en las clases en que estaba dividida. En Inglaterra se observa el mismo principio. En fin, dice Otero, la experiencia demuestra que así se puede marchar, pero esta marcha política no se observa en México, pues es notorio que esta república se haya dividido en partidos. Estos no representan en la misma proporción en que se encuentra su población. ¿Conseguirán así realmente cumplir con su función cuando el Congreso solo es el resultado de la mayoría de uno de ellos? Y concluía: es preciso pues que entremos en este camino que perfeccionaremos en el sistema electoral y que el Congreso Constituyente resuelva el problema de que la representación nacional se componga de todos los elementos políticos y en la misma proporción que se encuentran en la República. Finalmente no lo logró. Muere, viene el Congreso Constituyente de 1857 y nos da como resultado la organización política de los congresos, entendiendo que la democracia se construía a través de la mayoría relativa, esto es, dividir al país en tantos distritos como fuera necesario, tomando en consideración
aspectos de carácter poblacional y con ello llevar a las cámaras el representante que debe tener cada uno de esos territorios, más el Senado, que aunque en 1857 como factura original no se puso, se restablece más adelante. En 1857 no reconoce la posibilidad de traer hasta las cámaras una representación igual que la que tiene la sociedad en común. Así camina esto, sino hasta 1917, en donde se expresan de manera muy fugaz las ideas de encontrar la posibilidad, o por lo menos el sistema que nos trajera hasta los congresos, esa película exacta, pero también fracasa. No se logra. ¿Hasta cuándo se logra? Se logra hasta lo que la doctora Bonifacio y yo creemos, junto con muchos otros escritores, que no es sino la biografía que escribe Jesús Reyes Heroles la que le permite entender que habría que construir un sistema electoral lo suficientemente dinámico para que la votación reflejara en la mejor medida la estructura que tiene la sociedad en el Congreso, y a partir de ahí escuchar voces contrarias a lo que las mayorías consideran, a efecto de que también estos segmentos de la sociedad pudieran ser escuchados. ¿Y cómo es que se logra esto? Creo también, en complemento de las ideas de Otero, es que Jesús Reyes Heroles estudia lo que ya desde su momento, en 1861, John Stuart Mill denominó, a diferencia de Otero, representación proporcional, que hasta el momento rige en nuestras constituciones. Solo como detalle, John Stuart Mill, en la creación de este concepto, yo no sé si leyó o no Otero, esperaría que se lo haya leído, porque me parece que no. Decía en inglés, a lo mejor si se dio una vueltecita por Otero, creo que yo estoy sobredimensionando Otero. No creo que John Stuart Mill haya leído a Otero, pero bueno, se complementan en la historia. Dijo John Stuart Mill: el único gobierno que puede satisfacer por completo todas las exigencias del Estado social es aquel en el que todo el pueblo participa, que cualquier participación, aun en la más mínima función pública, es útil, que la participación debe ser en todos lados tan grande como lo permite el grado general de progreso de la comunidad, y que por último no hay nada más deseable que la participación de todos en el ejercicio del poder soberano del Estado. Pero en virtud de que como no sea una comunidad muy pequeña, no todos pueden colaborar personalmente, sino en proporciones muy pequeñas en los asuntos públicos. De ahí que se deduzca que el tipo ideal del gobierno perfecto debe ser el representativo. John Stuart Mill entonces desarrolla la posibilidad de sistemas que permitieran tener este ideal de Otero,